gloria a Dios por su amor y misericordia, ese privilegio tan grande que el Señor nos concede de estar en Cristo. De verdad, hermanos, que es un gozo estar en la casa de Dios. Uno nunca sabe lo importante que es la voz hasta que la pierde por unos días. Estuve varios días sin voz y agradezco tanto al Señor por el privilegio, el regalo de poder hablar. Fue muy duro. Mateo y Melody estaban felices porque no podía pelearles. Mis hijos estaban contentos. Ellos desearían que por lo menos una vez al mes me pase algo similar. Yo no quiero eso. Así que damos gracias al Señor y gracias a ustedes por sus oraciones, hermanos. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Iniciamos una serie en Efesios, la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios. Una serie que nos mueve a pensar en aquellas cosas que hemos creído, en esa gracia del Señor Jesucristo. Y a lo largo de esta serie, nosotros queremos ver esa base de nuestra fe, esas doctrinas cardinales. Y la palabra doctrina es enseñanza. Eso es doctrina. Recuerdo que alguien bien intencionado, pero mal informado, dijo que él no predica doctrina, que él predica la Biblia. Pero doctrina es una enseñanza de la Biblia. Eso es doctrina. Alguien dijo, no, porque yo no ando con teología. Teología es el estudio de Dios y su palabra. Eso es teología. Teología es el estudio de Dios y su revelación. Doctrina es una enseñanza de la palabra de Dios. Así que cada vez que usted oiga la palabra doctrina, es enseñanza. Lo que pasa es que tristemente se confundió doctrina con reglas internas o dogmas. Eso es diferente. Hay reglas internas que puede tener una iglesia, una organización, y dentro de esas normas o reglas, la gente la confunde con la palabra doctrina. Pero doctrina es eso, y esta carta a los Efesios presenta doctrina. Ahora, dentro de la carta de los Efesios, nosotros queremos ver una miniserie titulada Las Doctrinas de la Gracia. Y en un buen español sería las enseñanzas que tienen que ver con la gracia de Dios. Y en la carta a los Efesios se presenta de manera extraordinaria una serie de doctrinas acerca de la gracia de Dios. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a tomar varios domingos para ver estas doctrinas. Así que quiero invitarles, hermanos, a que vayamos juntos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, que es parte de esta introducción al libro de los Efesios, que ya Lisandro nos introdujo la carta hace un par de semanas atrás y nos habló acerca de los versículos 1 y 2. Hoy queremos ver los versículos del 3 al 6 que presentan una doxología, un himno de adoración a nuestro Dios, y son parte de esa doxología, es un poco más larga. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces sabe que hay que leer algo de nuevo, pero usted me va a perdonar. Yo lo voy a leer todos de nuevo. Demasiado preciosos son estos textos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Gracias por el privilegio de estar en Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad gloriosa de poder leer tu palabra, cantar tu palabra, orar tu palabra y sentarnos, Señor, a tus pies a aprender tu palabra. Que haya en nosotros la actitud que hubo en María, que tomó la mejor parte de sentarse a tus pies, Señor. Que haya deleite en nuestros corazones hacia tu palabra. Que haya deseo genuino de aprender tu palabra. Deseo, Señor, de poder adorar juntos por medio de tu palabra. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto es una oración. Va desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Toda esa sección, esos 14 primeros versículos de la carta a los Efesios, se conocen como una doxología. El apóstol Pablo estalla en un himno de adoración. Eso es doxología. Nosotros pensamos que la única doxología es a Dios el Padre Celestial y a Cristo nuestro Redentor y al Eternal Consolador. Esa es una doxología. Pero la Biblia está llena de doxología. Son himnos de adoración. Himnos que nosotros podemos cantar exaltando a nuestro Señor Jesucristo, exaltando a nuestro glorioso Señor. Lo que pasa con ese himno que cantamos normalmente es que uno de los pocos himnos que habla del Dios Trino, y por eso nos encanta. No es el único, pero es uno de los más sublimes. Así que, hermanos, Pablo inicia la carta de los Efesios con una adoración. Él no inicia exhortando, no inicia dando mandatos, él no inicia corrigiendo una conducta, él inicia adorando. Y de hecho, en la oración modelo, el Padre Nuestro, la oración del Señor a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo les da un modelo a ellos de oración porque ellos se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Cristo dice, cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cristo los instruye acerca del modelo de oración, no para que repitan esa oración cada vez que se van a reunir a orar, sino más bien para que tengan un modelo de cómo debería ser la oración. Cristo inicia este modelo de oración adorando, reconociendo, exaltando a nuestro Dios. Y Pablo hace lo mismo. Él comienza adorando. Pablo era discípulo de Cristo. Y como buen discípulo de Cristo, aprendió de él acerca de la oración. Por eso él inicia esta carta adorando. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, inicia con estas palabras extraordinarias. Pero ya esto nos dice algo, hermanos. Pablo va a introducir una serie de enseñanzas, de doctrinas, pero él empieza adorando. ¿Por qué? Porque la idea de él es que las doctrinas que encontramos aquí vamos a hablar acerca de la elección divina, vamos a hablar acerca de la predestinación de Dios, sí, de la predestinación, y vamos a hablar acerca de la adopción. Pero él está diciendo algo, estas doctrinas no son para alimentar debates. Estas doctrinas no son para crear contiendas. Estas doctrinas están diseñadas para llevarnos a la adoración. Las doctrinas de la gracia nos muestran cómo el Dios santo, glorioso, extraordinario, salva al pecador sin pasar por alto su justicia. Lo que hizo él con Adán y Eva.
él había instituido: el día que comas de ese árbol morirás, ciertamente. Y sí, murieron. Entraron en sentencia de muerte física y entraron en esa sentencia de separación de Dios. Sin embargo, proveyó un camino al vestirlo con pieles de animales. Y ese camino prefiguraba a Cristo nuestro Señor, que se iba a ofrecer en sacrificio por nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Pecaste, Adán, tienes que morir. Es la única paga. Sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecado. Pero ¿qué hace Dios? Trae un sustituto que muere en sustitución de Adán. Y de ahí empieza el Evangelio a ser anunciado desde el mismo capítulo 3 del libro de Génesis. Así que estas doctrinas, hermanos, deben producir adoración. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, que ha sido considerado un resumen del Evangelio de Cristo, él empieza en el capítulo 7 a narrar acerca de cómo Dios puede salvarnos sin pasar por alto su pecado, sin pasar por alto su justicia, cómo Dios puede salvar a un pecador sin pasar por alto de nuevo su justicia. Y al final de toda esa tesis, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, y en el capítulo 11, al final, él estalla en un himno de adoración. Oh, profundidad de la mente, de la sabiduría de nuestro Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas doctrinas nos deben llevar a adorar. Cada vez que usted piensa en Dios, en ese Dios grande, trascendente, en ese Dios extraordinario que se revela en la Biblia, esa visión de Dios debe llevarnos a postrarnos ante Él en adoración. Y nos postramos por su grandeza, por su gracia, por su sabiduría, por su perdón, por su paciencia hacia nosotros. Eso nos mueve, hermanos, a adorar. Estas doctrinas no nos deben hacer orgullosos. Decía el doctor Sproul que si estas doctrinas nos hacen orgullosos, quiere decir que no la entendimos. Si usted se enorgullece de su conocimiento bíblico y de su capacidad teológica y de que otros están atrás y usted está adelante, entonces usted no entendió la doctrina. Esta doctrina, lejos de hinchar el corazón de orgullo, nos llevan a postrarnos en adoración por el Dios que nos salvó. Yo recuerdo, hermanos, que en mis primeros años en la fe, yo estudiaba para pelear. Sí. Yo andaba buscando a los testigos de Jehová. A ver, ¿dónde hay uno? ¿Dónde? ¿Dónde que están? Yo andaba en eso, era estudiando, buscando a ver, ¿dónde hay uno? Pero luego hablo con un amigo y él me dice: si tú has llegado a un nivel de entendimiento acerca del Evangelio y de Dios que otra persona no ha llegado, no se debe a que tú seas inteligente, se debe a la misericordia de Dios sobre ti. Fue su gracia que abrió tus ojos y te dio el entendimiento para comprender estas verdades. Así que lejos de sentirme orgulloso, debe llevarme a la humildad. Si me humilla, si me lleva a adorar, entonces entendí que esto es una salvación por gracia. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está dando gracias a Dios por esta revelación de Cristo, por esta misericordia de Cristo. Aquí aprendemos una verdad central, hermanos, una verdad cardinal de nuestra fe. Nuestra salvación no empieza en nosotros, nuestra salvación empieza en Dios. Así que después de 14 minutos y 23 segundos voy a empezar a predicar.
Hoy, a la luz de nuestro texto, queremos ver 3 verdades esenciales sobre nuestra salvación. Primero, la salvación nace en el carácter de Dios. Segundo, la salvación es iniciativa y obra de Dios. Y tercero, la salvación tiene su fundamento en Cristo. 3 verdades esenciales acerca de nuestra salvación que se muestran en nuestro texto. Y aunque hoy leímos los versículos 3, 4, 5 y 6, hoy solo vamos a exponer el versículo 3. Y si Dios lo permite, las próximas semanas estaremos viendo los otros versículos. Así que veamos, hermanos, en primer lugar, la salvación nace en el carácter de Dios. De nuevo, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una declaración de adoración. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación comienza con Dios porque Dios es el autor de nuestra salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y la NBI dice: fijen la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cristo es quien pone la fe en el pecador para que el pecador pueda ver a Dios. La caída fue tan grave que nos dejó atrofiados espiritualmente, imposibilitados, muertos espiritualmente. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, que no hay nadie bueno, que no hay quien entienda, que todos se desviaron. Hay 2 analogías en el Nuevo Testamento que me encantan acerca de la salvación. Hay más, pero hay 2 analogías. Una de ellas presenta la salvación como un nuevo nacimiento. Y la otra presenta la salvación como una resurrección. Y tanto en el nuevo nacimiento o en el nacimiento como en la resurrección, aquel que nace no aporta nada. ¿Qué aporta un niño? Mamá y papá tuvieron una noche de avivamiento. El óvulo fue fecundado, pero ¿qué hizo el óvulo? Nada. Mamá y papá. Para nacer, el pequeño bebé no hace nada. Lo hacen por él. Y para resucitar, el muerto no hace nada. Alguien lo resucita. Así que esas 2 analogías y todo lo que presenta el Nuevo Testamento acerca de nuestra salvación da a indicar que empieza en Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él fue quien nos dio la fe. Él es quien perfecciona nuestra fe. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria para siempre. Amén. Si la salvación es de Él, entonces no es de nosotros. Si la salvación es por Él, entonces no depende de nuestra capacidad. Si la salvación es para Él, entonces su propósito final es la gloria de Dios. De nuevo, por Él, es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así que si la salvación es de Él, no es de nosotros. La salvación es del Señor, cantábamos ahorita. La salvación es de Dios. Así que la salvación no viene por mí. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo el que peca tiene que morir. La única paga del pecado es la muerte. Ahora Cristo muere en mi lugar, el inocente por el culpable. Cristo muere para que yo no tenga que morir. Ahora hay una transferencia entre cuentas. La justicia de Cristo, su gracia, su vida perfecta se pone en mi lugar. Y mi pecado se pone en su lugar. Él cargó el peso de nuestros pecados
sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso la salvación es de Él, no es de nosotros. La salvación no depende de nuestra capacidad porque es por Él. Usted es salvo por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Más claro de ahí no canta un gallo. Lo que pasa es que el ser humano no quiere que la salvación sea de Dios, quiere que dependa de Él, porque entonces si depende de Él, entonces Él no es deudor. Entonces, si depende de Él y no de Dios, entonces Él no le debe a Dios. Pues sí, hermano, usted le debe a Dios, porque usted es salvo por su gracia, por la obra de Cristo, y no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, nuestra salvación no es por nuestras obras, es por las obras de Cristo que hizo a nuestro favor. Ahora, usted y yo no fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Usted no fue salvo por obra, pero usted fue salvo para hacer buenas obras, porque las obras identifican la salvación. Así que no me digas tú a mí que tú eres salvo y que tú vas a hacer lo que tú quieras. No, si tú eres salvo, tú no haces lo que tú quieras, porque ya tú no te perteneces, le perteneces a Cristo. Ahora eres de Él, porque todo es por Él, es de Él, por Él y para Él. Es todo esto, hermanos. La salvación es iniciativa divina. La salvación inicia en Dios. Veamos en segundo lugar, hermanos, la salvación es iniciativa y obra del Señor. De nuevo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí usted ve en pantalla, si trajo sus binoculares hoy, usted va a ver en pantalla que subrayamos que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. De nuevo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación es iniciativa de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió a buscar a Adán en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que Dios salió a buscar a Adán y él dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán sale y dice, Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Cuando Adán peca, huye de la presencia de Dios. Y eso es parte de la inclinación del corazón humano. Cuando pecamos, huimos de Dios. Grueso error. Alguien dice que él es muy pecador para venir a la iglesia. Al contrario, ¿dónde vas a encontrar el mensaje de salvación? ¿Dónde vas a encontrar la edificación de tu alma, la comunión con los hermanos para ayudarte a vivir en santidad y crecer en el Señor? Es aquí. Adán huye de Dios, pero Dios toma la iniciativa de salir a buscar a Adán. Y eso muestra esa relación de Dios y el pecador. Es Dios que toma la iniciativa. Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí, escuche bien, dice el doctor Sproul. Esto es un negativo universal. Nadie es nadie. Ninguna persona. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Cristo por su propia iniciativa. La caída nos dejó atrofiados, estábamos muertos, no habíamos nacido, apartados de Dios, enemigos de Dios. Es Cristo que hace esa obra en nuestros corazones, que abre nuestros ojos para que podamos ver. Nadie puede venir a mí
si el Padre no le trae. Palabras de Cristo. Es Dios que tiene que convencer al pecador. Es Dios que tiene que abrir los ojos. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Estamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados. Los muertos no pueden cooperar. ¿Qué puede hacer un muerto? El muerto está muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Hermano, la condición del ser humano sin Cristo es un muerto andante, un muerto en vida, un zombie. Eso es una persona sin Cristo, está muerto. Pero qué bueno, qué glorioso es el evangelio que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La salvación no comienza con nuestra búsqueda. No, hermanos, la salvación comienza con la gracia de Dios que nos despierta. Segunda Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús fue desde la eternidad. Él nos ha salvado, no por nuestras obras. Hermano, si fuera por mis obras, yo estuviera 7 pies bajo tierra y estuviera condenado a una eternidad sin Cristo Jesús. No fue por nuestras obras, fue por su gracia. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Escuche este texto maravilloso. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero el versículo 13 es glorioso, dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y ahí subrayé, sino de Dios. Él vino a lo suyo. Cristo vino a su trabajo, Él vino a su obra y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice la palabra de Dios que Él les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Pero ¿a quiénes fueron? A los que nacieron no de voluntad de carne, no de voluntad de hombre, sino de Dios. Fue iniciativa divina, prerrogativa divina. Lo único que tiene que hacer Dios para que un salvador se pierda es cruzarse de brazos. Si Dios no hace nada, tú no serás salvo. Imposible ser salvo. La salvación empieza en Dios. Así que tú y yo, hermanos, debemos estar agradecidos porque Cristo abrió nuestros ojos, cambió nuestro corazón y nos trajo a sus pies. Debemos estar agradecidos de esa gracia. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Pero solo un ciego no lo ve. Solo un ciego no ve que la salvación es del Señor. Basta con mirar el Evangelio de Juan. Mira, lea el Evangelio de Juan entero. No hay un libro, aparte de Romanos, que recoja de manera tan preciosa la iniciativa divina en el proceso de salvación como el Evangelio de Juan. Pero aún fuera del Evangelio de Juan, en Santiago, Él, por su propia voluntad, Él, Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación.
nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Pero fue por su propia iniciativa. Piensa en Lázaro, hermano. Cristo tenía un amigo llamado Lázaro. Y había una aldea donde estaba Lázaro, María y Marta. Y nosotros sabemos ya la historia. Vimos primero como Marta estaba afanada con muchas cosas y María tomó la mejor parte. Luego sabemos que Lázaro está enfermo, llaman a Jesús y le dicen que él está enfermo y Jesús decide tomarse unos días más. Cuando Jesús llega a la aldea de Lázaro, María y Marta, sale Marta al encuentro del Señor y dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y usted conoce la historia, cómo Cristo resucita a Lázaro de una manera extraordinaria. Pero yo pudiera preguntar, y no me responda, solo piénselo, es una pregunta para que usted la medite, no para que la responda. ¿Colaboró Lázaro en su resurrección? ¡Claro que no! Un muerto no puede colaborar en su resurrección. Cristo lo llamó y este llamado produjo vida. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se puso de pie y empezó a caminar. Su cuerpo ya de 4 días de muerto. Edía, dijo Marta, y he de ya porque es de 4 días. Cristo, a la voz de Cristo, a la voz de la vida misma, todas las células muertas cobraron vida. La carne putefacta empezó a restaurarse. El llamado de Cristo produjo vida. Y así ocurre con nuestra salvación, hermanos. El llamado eficaz de Dios produce la respuesta. Usted responde porque Dios lo llama por su nombre. La respuesta suya se debe al llamado de Dios, a la iniciativa de Dios, a la eficacia de su voz poderosa, llamando a los muertos a resucitar. Recuerdo leer una historia que un maestro de predicación llevó a sus discípulos, a sus alumnos, le dijo: quiero que preparen un sermón evangelístico todos para que mañana lo prediquen. Ahí empezaron los estudiantes de predicación a preparar sus sermones. Preparen un sermón, tiene que ser evangelístico. Y ellos prepararon su sermón. Al otro día él agarró a esos estudiantes, lo montó en un autobús y lo llevó a un cementerio. Y le dijo: cada uno de ustedes elija una tumba, abra su Biblia, sus notas y predíquele a ese muerto. Los estudiantes lo miran como raro, pero predíquele a ese muerto. Y ellos llegaron en obediencia y empezaron a predicar. Y él le dijo: eso es lo que ustedes van a hacer todos los domingos, predicarle a un grupo de muertos a ver si Dios quiere resucitarlos. Muertos espirituales, a ver si Dios los resucita. Aquel que está en Cristo ha sido resucitado por Dios. Ha sido resucitado por la palabra de Dios. Y a esto es lo que se conoce como llamado eficaz. El llamado eficaz. Ese llamado que hace Dios es una de esas doctrinas cardinales de nuestra fe cristiana. Es una de las enseñanzas centrales de nuestra fe, el llamado eficaz. ¿Y qué es el llamado eficaz? Cuando Dios llama eficazmente a una persona, no solo invita al pecador a venir a Cristo, le da un nuevo corazón para que pueda venir a Él. El llamado eficaz de Cristo fue como el llamado que hizo Jesús a Lázaro. Lázaro muerto, ven fuera. Y ese llamado eficaz, mira lo que produce. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas.
El llamado de Dios resucita al muerto y cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando Dios llama a un pecador, el llamado de Dios produce vida. El llamado de Dios cambia la visión. El llamado de Dios abre los ojos espirituales, porque el llamado de Dios es lo que produce vida a nosotros. El llamado de Dios transforma nuestra disposición interna. Antes el pecador no quería a Cristo. Después del llamado eficaz, ahora ve la belleza del evangelio, desea a Cristo y viene voluntariamente a Él. Sí, hermano, eres tú que te arrepientes. Sí, hermano, eres tú que crees. Y sí, hermano, eres tú que viene a Cristo. Pero es imposible que vengas a Cristo sin el llamado de Dios que cambia tu corazón, abre tus ojos y te resucita de la muerte y te trae a la vida. Es imposible que veas a Cristo sin esa obra regeneradora del Espíritu Santo en tu corazón. Nadie puede venir a Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible. No le nace al pecador venir a Cristo. No es que él no esté tan mal, que él es medio bueno. No, la Biblia dice que todos se han descarriado. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Es su gracia, hermanos. Si estás en Cristo, se debe a su misericordia. Se debe al poder del evangelio. Se debe a la obra del Espíritu Santo en tu corazón, que te trae a Cristo, que puedes ver su belleza y responder voluntariamente. Si eres tú que responde, pero necesitas ese empujón de la gracia de Dios para poder responder. Juan capítulo 6 versículo 37, todo el que mi Padre me da vendrá a mí. Pero escucha a Cristo. El que su Padre le da, ese vendrá a Él. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Nadie jamás dirá que fue a Cristo y Él lo rechazó. Mentira. Eso no va a pasar jamás. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cualquier persona que venga a Cristo arrepentido, reconociendo que es un pecador, entendiendo que está en condenación y que necesita la gracia de Dios, encontrará en Él salvación. Cualquier persona. El problema es que no queremos ir a Él. Él tiene que cambiar nuestra voluntad, que transformar nuestro corazón, que doblegar nuestra mente para que podamos ver la belleza de su evangelio. Sin ese toque de gracia no hay salvación. Juan capítulo 10 versículo 23 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo, acuérdense que estamos hablando de qué, de llamado eficaz. Él llama eficazmente. ¿Y quién oye? Su oveja. Las ovejas de Cristo conocen la voz de su pastor. Porque a esas ovejas Cristo le cambió el corazón. Porque a esas ovejas Cristo le abrió los ojos. Oh, si tú no estás en Cristo, te exhorto a que clames a Cristo y le digas: permíteme oír tu voz. Hazme una de tus ovejas. Lo que pasa es que muchas veces al pecador se le ha dado a entender que venir a Cristo es hacerle un favor a Dios. No, mi hermano, tú estás en condenación. Y venir a Cristo es un favor que le haces a tu alma. Porque pende sobre ti una condena de juicio. Pesa sobre ti una condena de castigo eterno. Y venir a Cristo es el mayor regalo que puedas recibir. Así que si tú me dices que no lo siento, pues ora y di: Señor, ayúdame a sentirlo, cambia mi corazón. Es que no me ha tocado, pues ora y dile que te toque.
Sí, porque es muy fácil. No, porque es que él no me ha tocado. Pues ora y dile que te toque. Es que yo no he oído su voz, pues dile, ayúdame a oír tu voz. Busca, pide, llama, clama. Y yo sé que si estás aquí en esta mañana, se debe a su gracia. Hay algo que Él está haciendo en tu corazón, porque si no, no estuvieras aquí. Hay muchos lugares donde pudieras estar. Y que quizás no fue tu intención primaria, pero si estás aquí se debe a algo que Él está produciendo en tu corazón. Y es nuestro deseo que puedas despertar a su gracia, que Él pueda despertarte. La salvación es obra completa de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Así que, hermanos, en tercer lugar, la salvación tiene su fundamento en Cristo. Y ya lo hemos dicho. Y ya lo hemos mostrado en su palabra. Solamente queremos reafirmarlo una vez más. De nuevo, nuestro texto, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, la salvación es celestial en su origen. Mire el texto, mire la rayita. Tiene que traer binoculares porque dice en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro texto dice en los lugares celestiales. Nuestra bendición no depende de nuestro clima político. No depende del sistema económico, ni de la nación por la cual estamos, ni de la familia en la cual estuvimos. No, mi hermano. La bendición de la que Cristo está hablando es nuestra salvación. Y esa salvación se origina en la presencia de Dios, en los lugares celestiales. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Qué interesante. Estamos muertos en pecado. Cristo nos resucita y ahora morimos al mundo y vivimos para Dios. No me diga que te lo explique porque yo no sé explicarlo. Es un milagro de la gracia de Dios que te resucita, que te transforma, que te hace renacer y que crea ese corazón duro, indiferente. Él lo hace blando y Él lo hace ese corazón que palpite por Él y por su gracia. La salvación está asegurada en Cristo. Está fundamentada en su amor eterno, en su obra perfecta y en el poder protector de Dios, garantizando que nadie nos arrebatará de su mano. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios, de la mano de Cristo, una oveja de Dios. Nadie. Por eso dice Romanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los principados, ni las potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y como dice un predicador, ¿y usted sabe lo que es nada? Nada. Estás en la mano de Cristo. Y no hay nadie que te pueda arrebatar de sus manos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy. No les daré. Hay que leer.
Y hay que leer la Biblia despacio, con cuidado, entendiendo lo que está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que Él les da, no les dará. Él les da, presente, continuo. Él les da vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Finalmente, hermanos, volvamos a nuestro texto. Decirlo que se tiene que aprendérselo de memoria. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Nuestro texto nos enseña que la salvación comienza en Dios. Es iniciativa y obra de Dios y es asegurada en Cristo. Nuestra salvación empieza en Dios. Es iniciativa de Dios y está asegurada en Cristo. Nuestra salvación está segura en sus manos. Si estás en Cristo, eres salvo. Si no estás en Cristo, estás condenado. Simple. Tienes que estar en Cristo. Es la única garantía de salvación. Si estás en Cristo, eres salvo. Si no estás en Cristo, estás condenado. Y si estás en Cristo, vives para Cristo, no vives para ti. Te deleitas en Él. Odias el pecado. Aborreces el sentimiento de estar lejos de Él. Una oveja de Cristo ama estar en Cristo. Ama su palabra. Ama la comunión con los santos. Ama lo que Dios ama. Si entendemos esto correctamente, no seremos arrogantes, seremos agradecidos. No nos jactaremos, vamos a adorar. Esta verdad nos lleva a la adoración. A ti nadie tiene que decirte, ponte de pie, levanta tus manos, di conmigo. No, te nace agradecerle, adorarle, exaltarle por su salvación. Nuestra salvación comienza en Dios. Y lo que comienza en Dios está seguro en Él. Así que concluyo con este hermoso texto. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por este glorioso evangelio. Señor, gracias por estas doctrinas de la gracia. Gracias, Señor, por el perdón de nuestra alma. Gracias, Padre, porque tu evangelio ha sido revelado a nuestros corazones. Gracias porque nuestros corazones de piedra han sido transformados en corazones de carne. Señor, gracias. Gracias te damos porque has abierto nuestros ojos. Gracias te damos porque podemos ahora reconocer tu grandeza y glorificar tu nombre. Oh Padre, pero si hay alguien aquí que todavía no ha nacido de nuevo, si hay alguien aquí que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si hay alguien aquí, Señor, que se ha apartado de la fe, que se ha apartado de la comunión contigo, suplicamos, Señor, rogamos, imploramos que tú puedas transformar ese corazón, que tú puedas abrir esos ojos y que esta persona pueda correr a Cristo. Señor, tu palabra dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Padre, suplicamos que tu misericordia pueda inundar una vida en esta hora y que alguien pueda responder al evangelio. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu pueda hacer una obra de regeneración en un corazón en esta mañana. Que puedas traer a alguien de las tinieblas a la luz. Que puedas reafirmar la fe en nosotros, los creyentes, y en aquel apartado o aquel no convertido, que tu gracia les resplandezca. Y que pueda responder con un sí al evangelio. Que pueda venir a tu presencia pidiendo perdón y gracia y reconociéndote como Señor y Salvador. Padre, te rogamos que toques una vida
te rogamos que toques un corazón, que alguien en esta hora pueda despertar a la fe, que podamos identificarlo, que podamos orar por él, que podamos guiarlo, Señor, en su proceso. Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.